acreditada y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso. Me faltaba agregar que tanto España, Irlanda y Noruega anunciaron que van a reconocer a Palestina como Estado y, bueno, evidentemente lo que se esperaba, Israel advirtió, dijo Netanyahu, de consecuencias graves respecto de esta decisión. Y por otro lado está la determinación del Tribunal Penal Internacional, que solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu, contra su ministro de Defensa y contra los líderes de Hamas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, desde lo que pasó desde el 7 de octubre con el asalto de Hamas y, por cierto, todo lo que ha sucedido posteriormente en la Franja de Gaza. Para cerrar, todo lo que ha pasado con la ultraderecha, este encuentro en España, la participación de José Antonio Kast y de Javier Milei. Vamos a conversar con Fernando Reyes Mata, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello. Fernando, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días. En primer lugar, un gusto ver, Mirna, cómo persiste en hacer periodismo. Eso me encanta. Gracias. Parece que uno está destinado, por lo menos yo, a morir con las botas puestas. Exactamente, y lo hace muy bien. Vamos a ver si lo logro. Fernando, a ver, ¿por dónde partimos? Mira, déjame partir por esto, lo último que conocimos. Voy a partir por ahí, por Javier Milei, que lo tenemos más cerca. Javier Milei hizo esta presentación, show, lo que tú quieras llamar, en el Luna Park, hasta cantó, y presenta su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que dicen que tiene cantidad de párrafos plagiados, pero esa es otra conversación. La pregunta es, ¿qué está pasando porque Javier Milei había mostrado cierta moderación, pero de repente como que se le arranca la olla, como dicen los españoles, o se le va la olla, y termina toda esta situación diplomática con España, y este discurso, ¿no?, muy polarizante y que mide poco las consecuencias de sus actuaciones? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo veo coincidiendo con colegas argentinos que escuchaba justamente hoy en la mañana, el estupor que sienten frente a la presentación de ayer. Porque dicen, mire, lo que tenemos no es un presidente de la República, ni siquiera es un jefe de Estado, lo que ha ido emergiendo con fuerza es una suerte de iluminado que supone tener la capacidad desde un enfoque casi religioso de la defensa absoluta y definitiva de un Occidente en extremas posiciones, muy conservadora o muy clásica o como quiera decirse, pero que él pretende convertirse en una figura internacional mundial. Voy a confrontar, lo ha dicho, ¿no es cierto?, como dijo, al socialismo, al comunismo, a los zurdos. Y en ese paquete incluye a cualquiera que tenga ideas más o menos socialdemócratas, no diríamos de aquellas clásicas percepciones de los partidos que se consideraban marxistas o en esas dimensiones. No, es el paquete de todo. Y Milei, con rapidez, está ocupando la similitud en español a lo que Trump, en cierta forma, tuvo también cuando llegó a la Casa Blanca en el año 2017-2018. Creo que hay, en definitiva, una sensación en la Argentina de que este hombre se salió de la cancha que le correspondía jugar para pasar a otra. Algo así como Maradona después del fútbol. En ese sentido, es una preocupación muy fuerte porque, desde luego, yo pienso, por ejemplo, viene el G20 en Brasil. El G20 en Brasil en noviembre. Bueno, Argentina es miembro del G20. Y pensemos cómo estará Lula en este momento considerando de qué manera con su cercano, con el país que tiene inmediato, compartiendo la América del Sur, va a poder llevar adelante esto si no hay ningún control posible de lo que Milei podría hacer y decir. Y recordemos además que Sánchez, Pedro Sánchez, como jefe del gobierno de España, siempre está invitado en el G20 por razones muy especiales que se dieron desde el origen. Entonces, la resonancia que tiene lo que estamos viendo en 4 o 6 días de una evolución hacia una suerte de líder carismático que pretende ser el abanderado,
de la confrontación de un occidente clásico con el resto del mundo es muy fuerte y al mismo tiempo muy desconcertante. Todo Claro, a esto, ver, sí, sí, por perdona, favor, dime. te interrumpo, Fernando. Es que lo que me interesa, Fernando, ya, esa es la cara que está mostrando, ¿no es cierto?, en todos estos eventos internacionales, particularmente lo que pasó en España, ya vamos a ir a eso, pero internamente habría que ver las encuestas, todavía él goza de cierta popularidad porque fíjate todas las políticas que ha implementado con todo el costo social que significa, ¿no? El apriete de cinturón, el corte de los subsidios, y sin embargo ahí está, pues no ha habido una revuelta, no como se anticipaba, ni que los argentinos se iban a movilizar en masa contra las políticas de Milei. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, en realidad primero tienes toda la razón, así es. Ahora, la situación de hace 3 meses atrás, cuando se pensaba que podía haber reacciones, no es la misma. Yo creo que la marcha universitaria marcó para Milei la dimensión de confrontación. Dijo, aquí hay una dimensión poderosa que está manejada no por los clásicos poderes de los partidos, de los gremios, de los camioneros, de Moyano, de todo aquello, sino que emergió una nueva fuerza que desde la universidad demostró que está ahí, latente. Esto fue una gran protesta mayor que ocurrió hace un mes y algo. Entonces tengo la impresión de que es cierto que todavía hay una confianza importante, menos que la que tuvo en la votación, pero las encuestas sí señalan a un hombre que está entre el 45 a 50% dando vueltas por ahí. Es un apoyo muy trascendente. ¿Y Extraordinario, esto por qué? ¿Y extraordinario. esto por Claro, ¿y esto por qué, creo yo? Porque tampoco tenían alternativa de solución. O sea, Milei sí es lo nuevo que llegó después de un escenario complejo arrastrado por décadas, en definitiva, en que empezó el descenso de Argentina hacia niveles de pobreza nunca imaginados. Entonces, Claro. los castigados por los tiempos previos son los que dicen todavía, sí, este está loco, pero bueno, siempre hemos tenido locos en Argentina. Entonces, no aparece como una novedad el que alguien es. Y con el agregado, que muchos lo ven como una figura que desde el mundo están escuchando. O sea, desde su discurso en Davos. Hay que recordarse que el discurso de Davos del presidente Milei no es el discurso de un jefe de Estado que viene a decir, con razones que él tiene, que debemos de escuchar, por qué va a ser el shock económico. No, sino que él llega ya para hablar de esta campaña mundial ideológica de las virtudes de Occidente a la luz de sus creencias particulares. Ya, o sea, que hay ahí una estrategia, dices tú, ¿no es cierto?, respecto de convertirse en un líder, como dices tú, la versión en español de Donald Trump. Vamos ahora a lo que pasó con este encuentro de la ultraderecha en España, ¿no es cierto? Y los alcances que tiene para ti. Bueno, yo creo que los alcances tenemos que colocarlo en relación con el 10 de junio. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque el 10 de junio es la elección del Parlamento Europeo, o sea, en todos los países europeos, que en consecuencia, en esta elección que viene, se va a dar una confrontación mucho más significativa entre la dimensión de los sectores progresistas, socialdemócratas, etcétera, en cada uno de los países, como también la emergencia de una creciente derecha, ultraderecha, y no es menor lo que ocurrió precisamente en esta reunión en Madrid. O sea, de alguna forma, lo de Madrid no es un respaldo al líder de Vox, a Abascal, no. Él es el que convoca, pero aquí hay una dimensión mucho más significativa y por algo está la líder Le Pen y por algo es el mensaje de la primer ministra de Italia y el mensaje del gobernante de Hungría, todo ello diciendo, mire, aquí estamos para demostrar que tenemos fuerza. Entonces yo tengo la impresión de que el encuentro no tiene que ver solo con una especie de fortalecimiento, demostración de conmoción para Europa de los sectores de ultraderecha de allá, sino que también es una proyección hacia la ciudadanía europea para decirle, ojo, nosotros estamos y ¿contra qué? Contra la globalización, el libre mercado y todo aquello que desde la época de 40 años atrás
se impuso en el mundo la globalización económica, el libre mercado, la apertura, diciendo, aquí viene la solución, ustedes van a vivir mejor. Y resulta que la desigualdad en Europa, por ejemplo, no desapareció, sino que en ciertos sectores se incrementó por las decisiones que trajo la economía globalizada. Estamos Ya, asistiendo claro. a la crisis, perdóname esto, No, no, solo para sí, remarcar el por concepto, favor. solo para remarcar, estamos asistiendo a la crisis de término de la globalización del libre mercado con las características que Reagan y Thatcher echaron a andar en los años 80. Después de 40 años, ¿no es cierto? Aquello no funcionó. Estados Unidos ahora aplica protecciones por todos lados contra China, incluso contra Europa en algunos casos, etcétera. Entonces, aquel modelo ya quedó atrás. Y aquí es donde emerge la propuesta, por un lado, de fuerzas como las que se concentraron ahí en Madrid. Ya, entonces, perdona, para dejarlo súper claro, estamos conversando con Fernando Reyes Mata, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello. Fernando, lo que tú estás diciendo es que, claro, esto tiene un propósito, por supuesto, de cara a las elecciones. Este es el Parlamento Europeo, ¿no es así? Así es, así Claro. es. Entonces, la pregunta es, ¿le sirve, o sea, ves elementos en este pasto fértil del cual se nutren los extremos, en este caso la ultraderecha, para que todo este discurso contra la casta, contra la corrupción, contra, qué sé yo, bueno, el tema de la inmigración por de pronto, la islamofobia y todos esos discursos, ¿no es cierto?, que son y que pueden calar en determinado electorado. ¿Ves posible que esto les reditúe y que obtengan una importante participación en estas elecciones? Yo creo que tenemos que aceptar que hay un crecimiento de la ultraderecha con todos los peligros que ello involucra. No un crecimiento como para desbordar las fuerzas políticas democráticas, incluyendo aquellas fuerzas de derecha democráticas que han estado presentes. Y aquí es esas fuerzas, las fuerzas democráticas de derecha, las que van a salir más castigadas, me parece a mí. Porque al mismo tiempo la confrontación que ha generado Abascal desde España y todo este grupo está haciendo que también ciertos sectores voten o van a votar por lo que llamaríamos distintas expresiones progresistas, sean de socialdemócratas, vengan de las viejas democracias cristianas o de los partidos liberales o los sectores verdes, etcétera. Toda esta agrupación va a poder seguir adelante articulándose mucho más de lo que se han articulado hasta ahora, en función de que aquí hay un problema mayor. Entonces, es curioso, pero por ejemplo, yo creo que en el caso de España, el que está perdiendo en esta dimensión es el PP, el Partido Popular, porque es la derecha que venía aceptada en el sistema democrático, etcétera, y que de pronto le apareció por el lado más derecho, la ultra, el partido Vox, que sigue siendo un partido chico, pero creciendo, con articulaciones que les obliga a gobernar en distintos municipios, en el caso de España, etcétera. O sea, en resumen, creo que la elección que viene, y esto está pasando, le está dando una expansión a la ultraderecha, no en términos totales, pero suficientes como para conmocionar la plataforma de certezas que Europa tenía respecto de que después de la Segunda Guerra Mundial había encontrado por fin el gran modelo de convivencia ciudadana. Claro, eso es lo más importante, fíjate, porque además estos grupos, la ultraderecha, tiene un tronco, además, con el fascismo, el nazismo, más allá que hoy día renieguen tanto del fascismo como del nazismo, ¿no es cierto? Y contra el antisemitismo. Bueno, van cambiando las banderas también, pues. Además, enhorabuena, porque si no renegaran, no tendrían ninguna posibilidad, ninguna chance de expandirse como movimientos políticos y como expresiones políticas. Quiero avanzar, Fernando, con la decisión del Tribunal Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra los líderes de Hamas y contra Netanyahu, primer ministro de Israel, y su ministro de Defensa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se ha dicho que esto es simbólico porque Israel, claro, no pertenece a este grupo de países, 124 países que forman parte del tribunal, tampoco Estados Unidos, pero la pregunta es, más allá de esto, ¿qué impacto, dirías tú, tiene esta decisión para la comunidad internacional? Yo creo que lo primero que tenemos que recordar que la Corte Penal Internacional es una institución que es distinta de la Corte de la Haya, de la que hemos conocido, donde Chile alguna vez ha tenido que
estar en disputa por cuestiones limítrofes, etc. No, la Corte Penal Internacional persigue individuos que son responsables de crímenes de guerra y de condiciones de esas características que ahora se están juzgando. Yo creo que es simbólico, pero aquí es simbólico en términos de cómo meter en la cárcel a Netanyahu, para decirlo así, como también, ¿no es cierto?, al ministro de Defensa, y por el otro lado a Ismail Haniyeh, que se encuentra en Qatar, que es el líder político de Hamas. Claro. Pero el tema no es ese, el tema no es la juridicidad, el tema es la dimensión política. Y efectivamente hay que recordar que, por ejemplo, Putin no pudo ir a Sudáfrica cuando fue la reunión porque no le pudo dar garantías totales Sudáfrica de que no podían caer sobre él y arrestarlo. Hay que recordar que Putin también se encuentra en esa condición, la misma que ahora tiene Netanyahu. Aquí la novedad, creo yo, es por qué el fiscal Karim Khan publicó esto, lo dio a conocer por las redes. Esto nunca había pasado hasta ahora. El fiscal previamente, ¿no es cierto?, investigaban, analizaban la situación y lo presentaban ante los miembros de la Corte y ellos decidían posteriormente si se declaraba culpable o no, o se ordenaba, ¿no es cierto?, detener a aquella figura para comenzar el juicio. En este caso, antes que eso haya ocurrido, Karim Khan lo hace. Yo creo que aquí hay un gesto, que es decir, mire, yo sé que esto va a ser muy difícil que se pueda aplicar. Entonces, castiguémoslo ya ante la opinión pública, castiguémoslo ya en términos políticos. O sea, lo que quiere con esto la Corte es el fiscal, porque hasta ahí estamos. Pero la Corte todavía no ha decidido que Netanyahu es sujeto de acusación y persecución definitivamente y de aplicarle una pena. Pero tiene un costo político mayor, claro. Claro, lo que ha dicho Netanyahu y lo que ha dicho Israel, aparte de, por supuesto, de adelantar que habrá consecuencias graves. Bueno, después te pregunto por lo de España, Irlanda y Noruega, ¿no?, que declararon a Palestina como Estado. Pero quiero decir que lo que ha sostenido Israel y Netanyahu en particular es que acá se está tratando de homologar a los victimarios, léase el terrorismo de Hamas, con las víctimas. Lo mismo dicen los de Hamas. ¿Te fijas? Entonces, a ver, cuéntame cómo ves tú, porque dependiendo dónde te sitúes, ¿no? Tomando en cuenta, perdón, Fernando, para cerrar, que obviamente la Corte Penal Internacional sitúa su decisión en el momento mismo en que se produce el ataque de Hamas, con todas las consecuencias terribles que tuvo para Israel, obviamente. Claro. Bueno, mira, yo creo que está claro y todos lo hemos dicho, condenado, lo que hizo Hamas, los 1.200 muertos y las consecuencias de los rehenes que hasta hoy día están allí. Eso era la defensa de Israel, siendo país atacado, era absolutamente legítima en el momento del 8 de octubre, por así decirlo. Lo que pasa es que la acción posterior del Estado de Israel, con las características de ataque a la población civil, y la dimensión que tuvo esa reacción es la que de todas partes del mundo, incluido un Biden que de repente dice sí, de repente dice no, ahora claro, no está rechazando esto de la Corte Penal Internacional, pero en definitiva es mundial la reacción en el sentido de que, mire, usted está bien, esto igual como si el hijo de uno hiciera no sé qué cosa y tú lo condenas y dices, pero esto no es posible, etcétera. Perdón la comparación, pero de allí a que tú digas, no, pero te voy a dejar sin comida y sin agua por semana, o sea, la reacción es la que se está cuestionando, porque la reacción es contra mujeres, contra niños. ¿Por qué? Porque detrás está el concepto de que toda esta población constituye un peligro para Israel. Y ese enfoque es no humanitario. Y por eso que, ¿por qué le cortan la luz, el agua inmediatamente, por ejemplo, a toda la zona de Gaza? ¿Y por qué van arrinconando progresivamente hacia el sur a la población, con todo lo que hemos visto, no dejando que entre los alimentos, etcétera? Entonces, lo que yo creo que aquí hay una dimensión de ataque tremendamente cuestionable. Jamás hace lo que todos hemos rechazado, pero la reacción de Israel
no es de un Estado, porque aquí hay un movimiento, algunos, y yo coincido, se le califica de terrorista, en ese sentido, la manera como hacen política. Por algo la autoridad palestina está arrinconada y nadie habla de él. Nadie habla ya del líder de la autoridad palestina. ¿No es cierto? Israel ha colocado todo contra Hamás. Y Hamás es un movimiento que no representa necesariamente al pueblo palestino y al Estado palestino como un todo. Allí Claro. hay una vinculación compleja en el tema que hace que en consecuencia hay distorsiones que no justifican la acción absolutamente contra la dimensión humanitaria fundamental que esto Claro, tiene. que sí, Fernando, yo sé que este argumento después de lo que hemos visto no aplica, ¿no? Pero después de estos de ya son 7 meses, un poco más, con la cantidad horrible de bajas civiles, como dices tú, mujeres, niños, más de 15.000 niños muertos, una cuestión que realmente escapa a todo lo que habíamos podido imaginar en el siglo XXI, ¿ah? Pero Israel se escuda siempre señalando que jamás se esconde en la población civil. ¿Cómo ves ese argumento? Claro, es un argumento, pero yo no por eso entonces voy a matar a toda la población civil, porque quiere decir que no es un Estado que está actuando con las dimensiones del derecho internacional humanitario, sino que está actuando con una concepción de geopolítica que desborda precisamente estos derechos. O sea, no es posible que ocurra aquello, pero no por eso tú entonces entras matando a mujeres, a niños, a los médicos, a los periodistas, a todo el mundo. Ahí está la distorsión de la forma de reaccionar de un Estado constituido frente a otra cosa que no es un Estado, que es un movimiento terrorista que no representa al Estado palestino. El Estado palestino tiene una autoridad muy débil hoy día, pero una autoridad que es esa la que está representada, reconocida en Naciones Unidas, por lo demás. No es Y jamás que está en claro, Naciones Unidas. ¿qué te parece, para ir cerrando, Fernando Reyes Mata, qué te parece la decisión de España, Irlanda y Noruega de anunciar que van a reconocer a Palestina como Estado? Yo creo que es consecuencia precisamente de lo que hablábamos previamente. O sea, dada la situación de Israel y la operación que ha llevado adelante, hay reacciones en el mundo. Y no es menor lo de Noruega, Irlanda y España, porque en los tres casos, a mí me llama especialmente la atención los argumentos de Irlanda. Irlanda es muy interesante porque dijo, nosotros en 1920 luchábamos por tener un Estado propio porque teníamos nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra identidad religiosa, etc. Por eso entendemos, dice Irlanda, mucho más que nadie, creemos que Palestina tiene el derecho a ser un Estado palestino. Y yo creo que esa variable es la que se va a ir expandiendo cada vez más, junto con la gran pregunta, ¿cómo retornamos a los acuerdos de Oslo? Acordémonos que en Oslo, ¿no es cierto?, hubo todo este encuentro de Arafat con el líder Claro, eh, israelita en aquel momento. E incluso con ciertos gestos un poco leves, pero se dieron la mano. ¿Eh? claro. Yo lo recuerdo, lo viví como una época fundamental de la posibilidad de la paz en Medio Oriente. Bueno, todos sabemos que después un ultra asesinó a Claro. Rabin y pasó todo el deterioro que vino posteriormente. En consecuencia, aquí hay dos preguntas. ¿Cómo se podría retornar a Oslo y cómo ha llegado el momento de pensar seriamente que tiene que cumplirse la resolución de Naciones Unidas del año 48? ¿Cuál era? Se crea el Estado de Israel y se crea el Estado palestino. Ambos con fronteras definidas, con características propias de convivencia, etc. Como eso quedó pendiente por diversas razones y el pueblo palestino fue siendo arrinconado hacia la Cisjordania y ahí también ahora le quitan tierra, etc. Hay muchas cosas. Yo estuve en Israel en la Guerra de los 6 días, yo la viví, yo entré a Jerusalén, me la recuerdo perfectamente. Fue una sorpresa que en 6 días logró Israel demostrar una capacidad y una eficiencia muy grande. Entonces, pero no se llegó al momento de crear justamente el Estado palestino, sino que es al revés, se generaron las condiciones para estallidos como los que ahora estamos viendo, que no cabe justificarlo de jamás de ninguna manera, pero es un dato
de que hay que encontrar soluciones, porque mire dónde estamos. Y el problema también, y con esto cierro, es que el problema se llama Netanyahu, no se llama Israel. Eso es lo principal. Exactamente, yo creo que es una definición muy importante de hacer, porque además dentro de Israel sabemos que hay una parte de la población que no adhiere a las políticas de Benjamín Netanyahu. Fernando Reyes Mata, ex embajador, analista internacional, académico de la Universidad Andrés Bello, gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Y acompañarnos en este análisis tan importante. Un gusto y cuando quieras. A la Listo, orden. un abrazo. Saludamos a nuestros auspiciadores. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y los queremos invitar a que se unan a nuestros newsletters. Tenemos el semanal, que es el mostrador semanal, dirigido por Iván Weissman, todo lo que tienes que saber sobre economía, finanzas, poder. Domingos y jueves se liberan con toda esa importante información. También el newsletter Más Política, dirigida por nuestro periodista Juan Diego Montalva, y el newsletter, que también es muy interesante, dirigido por el físico Andrés Gomberov, Universo Paralelo. Es muy fácil, entras al mostrador.cl y te inscribes en la sección newsletter. Bien, pues cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana. Que estén bien. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.